Hebreos capítulo 10, del verso 35, y vamos hasta el verso 39 para la gloria del Señor. Dice así en el nombre de Jesús: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y el escritor de este libro tomará como referencia al profeta Habacuc y dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿cuántos dicen nosotros? Dígalo más fuerte: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias te doy, Señor Jesús, esta hermosa mañana, por el privilegio que me concedes de estar ante tu presencia y pararme delante de esta hermosa iglesia para traer, Señor, una palabra de bendición. Toca la vida y los corazones de los que estamos aquí, que tu palabra sea, Señor, una tremenda bendición en la vida del oyente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en el nombre de Jesús, y durante algunos minutos quiero retomar la frase que surge en el Antiguo Testamento y es rescatada por escritores en el Nuevo Testamento. El justo, como lo dirá Habacuc, por su fe, en el Nuevo Testamento, por la fe vivirá. Este es un libro que algunos han llegado a incluir dentro del género literario como una epístola. No obstante, el libro de Hebreos carece de las características que hacen entender al lector que está frente a una carta, y sin querer estar en conflicto con lo que, si es carta o no, si su género literario pertenece quizás a otra designación, lo cierto es que es un libro hermoso. A través del griego es muy difícil acreditar la autoría de este libro al apóstol Pablo, aunque las tradiciones quizás más fuertes dirán que él es su autor. No obstante, digo, me distancio de esa interpretación, pero independientemente quien haya escrito este libro, es un conocedor profundo de la materia. Es una situación en doctrina tan densa que realmente conoce lo mejor del judaísmo y lo aplica de manera directa al cristianismo. Estamos hablando que el escritor de este libro conoce a plenitud el elemento sobre el cual descansa la fe del pueblo hebreo, y es por eso que se escribe a personajes o a personas que pertenecen al mundo hebreo. Él va a hablar de temáticas sobre la cual descansa la fe de estos judíos para ese entonces, y va a retocar imágenes como la de los ángeles, que para el mundo de los hebreos tienen una importancia muy relevante, porque los ángeles han acompañado al pueblo de Dios en diferentes etapas y en diferentes jornadas. Pero este escritor dirá que nuestro Señor Jesús es superior a los ángeles. Él no solo es superior a los ángeles, este Jesús, de quien es el centro de este libro, habla de que el medio, la forma por la cual nosotros somos salvos, no es por los medios y las formas tradicionales que el judaísmo lo ha propuesto. En este caso, Jesús es el autor de una salvación tan grande, y lo coloca en ese plano para hacernos saber que realmente sin Jesús no pudiésemos acceder a la salvación. Otro de los personajes importantes del mundo del judaísmo es el personaje llamado Moisés. Pero el escritor de este libro dirá que Jesús es superior a Moisés, supera con creces, la distancia no se pudiese medir en cuanto es mayor nuestro Señor Jesús a este personaje llamado Moisés. No solo es superior a Moisés, nuestro Señor Jesús también es superior al sacerdocio del mundo judío, que procede de la familia de Leví, y nuestro Señor Jesús, siendo que era de la tribu de Judá, no puede ser sacerdote por la religión del judaísmo, pero
Pero él no se afilia, amados hermanos, al sacerdocio de Leví, sino que se va a afiliar a un sacerdocio que es anterior, pero no solo es anterior, sino que es de carácter eterno, porque nuestro Señor Jesús se afilia al sacerdocio de Melquisedec, que permanece sacerdote para siempre. No solo es superior, amados hermanos, a Moisés, a la ley, a los ángeles, a los medios de salvación del Antiguo Testamento, también es superior a los sacrificios. Toda la cantidad de sacrificios propuestos en el mundo del judaísmo, Jesús los superó con uno tan solo. No hay necesidad de estar efectuando ninguna clase de sacrificio año tras año, como lo hacía el judaísmo cuando tenía su templo. Por este y muchas otras razones estamos hablando, amados hermanos, que mantenerse y sostenerse en la predicación del cristianismo a todas luces es la mejor opción que cualquier persona puede tener. Estamos hablando que estos hebreos a los cuales les es escrito este manifiesto doctrinario, se les está inculcando que no se han equivocado de opción, que no han tomado una mala decisión, sino que al depositar su fe en nuestro Señor Jesús es la mejor decisión que pudieron haber tomado en toda su vida. Y lo mismo que trata de hacer este autor es lo que yo este día quiero hacer con los que estamos aquí reunidos. Ser cristianos es el privilegio más grande que como seres humanos podamos tener. Servir al Dios de la gloria es la mejor, amados hermanos, inversión que cualquier persona puede hacer. No se ha equivocado, y a pesar de las luchas y las dificultades, puedo decir esta mañana: qué bendición es ser un cristiano, qué bendición es servir al único Dios verdadero. Pero quiero decirles que el movimiento del cristianismo surge al principio dentro de el pueblo judío inicialmente. Difícilmente hay un contacto con personas pertenecientes al mundo de la gentilidad, de tal forma que los primeros discípulos de Jesús de manera total eran judíos, personas que estaban afiliadas a la fe del judaísmo, pero que al querer buscar a Dios, como lo hemos dicho ya en anterioridad, no hallaron a Dios en la ley, no hallaron a Dios en el templo, no hallaron a Dios en las tradiciones del judaísmo ni en las tradiciones de los ancianos. El único lugar posible donde pudieron encontrar a Dios fue en nuestro Señor Jesús. Y por eso surgen esos textos, los cuales nosotros sabemos de memoria, y esos textos dicen que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, porque en él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra del Señor dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por todos los siglos, bendito por siempre. Estos y otros textos nos hacen saber que las comunidades primitivas no hallaron a Dios en ninguna otra parte, sino que la hallaron en nuestro Señor Jesucristo. Inicialmente el cristianismo tendrá nada más conflictos de conceptos teológicos. En el caso del judaísmo, aunque hay algunos historiadores que dirán que el cisma, el conflicto entre cristianismo y judaísmo no se dará en el siglo I, sino probablemente siglo III, siglo IV, siglo V, pero allí en el texto uno ya puede percibir que hay una diferencia entre el judaísmo y entre el cristianismo. Digo inicialmente tal vez solo por aspectos de su cosmovisión con relación a Dios y a la salvación. El judaísmo, allá por la década de los 60 del siglo I, empezó a vivir un tiempo difícil. Y el tiempo difícil que el judaísmo, no solo estoy hablando del tema religioso, sino el tema étnico, empezó a tener un conflicto con el imperio romano. Los ánimos se caldearon en la ciudad de Jerusalén, y al tener una etapa tan difícil políticamente, socialmente, Roma va a tener que mover alguno de sus legionarios, algunas quizás centurias a la ciudad de Jerusalén para tratar de bajar un poco los ánimos de los judíos. Y es en la década de los 60 donde arranca lo que se conoce como la guerra de los judíos, descrito por
Flavio Josefo. Esa guerra se va a extender y terminará hasta el segundo siglo, 135, cuando son expulsados todos los judíos del territorio de Jerusalén. Pero hablando del tema de lo que están sufriendo los judíos, cuando empieza la persecución de Roma en contra del judío y en contra de su religión que promovía, incentivaba el hecho del nacionalismo, quiero decirles que muchos de estos judíos se convirtieron al cristianismo. Y hallaron en el cristianismo, por lo menos en el cristianismo fuera de Jerusalén, una cuestión un poco más pasiva. Si bien es cierto, los judíos de Jerusalén no querían saber ni tener contacto con los gentiles, una vez empezó la evangelización por el grupo de los griegos, de los heleno-cristianos allá en Jerusalén, y a partir de la persecución que se da en Hechos capítulo 7 y a partir de allí, quiero decirles que los gentiles y los judíos que están afuera en la diáspora, ellos no tienen ningún problema con los gentiles, por eso conviven con ellos, por eso se relacionan con ellos. Los que miran a los gentiles con sospecha son los de Jerusalén, porque la impresión que ellos tienen de los gentiles es la impresión que reciben del Imperio Romano y de sus ejércitos. Quiero decirles esta preciosa mañana que permanecer en la fe del judaísmo a partir de la década del 60 fue una cuestión difícil. Digo una vez más, cambiarse del judaísmo y convertirse al cristianismo generaba cierta pasividad, porque hasta ese momento el imperio no había generado ninguna persecución sobre los cristianos. La persecución que se da en el libro de los Hechos es del judaísmo hacia aquellos judíos de la diáspora que tenían una visión diferente con relación a nuestro Señor Jesús. Pero digo, esa persecución generó que muchos de ellos salieran de Jerusalén, se fuesen a otras ciudades, y cuando llegan a las otras ciudades tienen la opción de ir a la sinagoga o tienen opción de ir al lugar donde están las casas donde los cristianos inicialmente empezaron a congregarse, y muchos de ellos empezaron a tener una vida de fe, ya no en el judaísmo sino en el cristianismo, y se dieron cuenta que muchas de las cosas que proponía el judaísmo, como está planteado en este libro de los Hebreos, fue superado por nuestro Señor Jesús, fue superado por el cristianismo, y se les incentiva desde una manera teológica a mantenerse firmes y fieles en la fe que recibieron en algún momento. El gran problema es que a partir de la década del 80 y del 90, la persecución se dio ya no solo sobre los judíos, la persecución se empezó a dar sobre los círculos iniciales del cristianismo. Y puedo imaginarme el conflicto que los hebreos estaban viviendo y atravesando en ese momento. Ellos dicen: nos acabamos de librar de la persecución que Roma estaba ejerciendo sobre los judíos, pero ahora que estamos en el cristianismo parece que la historia se vuelve a repetir. Una comunidad compuesta ya no solo de hebreos sino también de gentiles empezó a sufrir la persecución que el Imperio Romano empezó a ejercer sobre ellos. Esa persecución empezó a desanimar a muchos de los hebreos que habían depositado su confianza en nuestro Señor Jesús, y a las ciudades que habían llegado. En esos lugares los hebreos no eran perseguidos. Es más, las sinagogas en algunas de las ciudades del Imperio Romano eran vistas con mucho respeto, y estar sufriendo la persecución que vivieron allá en Jerusalén y que ahora la estaban viviendo con el cristianismo no era una oferta para algunos de ellos. Es por eso que surge este libro hermoso y este libro impresionante a personas que han sufrido la persecución, a personas que han sufrido en carne propia lo que significa sufrir por una fe. Y esta preciosa hora yo quiero comunicar a la iglesia que está aquí reunida, esta preciosa hora, hay un escritor que se toma el tiempo para decir que la fe que han optado, que la fe por la cual ellos se han decidido no es cualquier cosa. Y a pesar de que tenía pocos años de existencia, todo esto había estado ya en la mente del Dios Todopoderoso. Y como lo dirá Pablo, este era el misterio oculto por los siglos, pero que se ha manifestado en el tiempo en que él que predicó la palabra. Eso que Dios había guardado y reservado, que de judíos y de gentiles Dios haría un solo pueblo, se estaba viviendo en la realidad del siglo primero, amados hermanos, y se sigue viviendo hasta hoy en día. Yo quiero decir esta preciosa mañana, cualquiera de ellos tenía el deseo quizás o sentía en algún momento la motivación para abandonar los círculos del cristianismo en cualquier parte del Imperio Romano y volver a las sinagogas del judaísmo. Pero el escritor de este hermoso libro dice: no dejando de congregarnos, dice en el capítulo que hemos leído, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué la gente se había dejado de congregar? Porque empezaron a ser perseguidos y empezaron a ser
afectado por la persecución política de su momento, y muchos prefirieron en algún momento no asistir, no congregarse, no ser parte del culto ni de la liturgia del cristianismo. En cambio miraban las sinagogas que estaban muy cerca, sin pena, sin preocupación, sin aflicción, y ellos en algún momento consideraron volver al lugar de donde habían salido. Este escritor tomará muchos capítulos para sustentar los argumentos teológicos y poder decir: el cristianismo no es un error, no es algo de moda, no es algo que surgió y simplemente algunos lo hemos creído. Este es el instrumento y el medio por el cual Dios quiere salvar a las personas. Debemos de mantenernos y sostenernos frente a la persecución. Ya lo hemos citado con anterioridad. Digo una vez más, esta preciosa mañana, allá en el Asia Menor, amados hermanos, donde hay más de 7 comunidades, aunque el Apocalipsis solo identifica 7 a las cuales se les envía una carta. Era el lugar donde realmente se disputaba a ver quién celebraba con mayor pompa el culto al imperio, el culto al emperador, el llamado culto imperial. Y el primer día de semana, como hoy estamos aquí en este primer día de la semana, el emperador romano no tenía problemas con que alguien expresara su fe de la forma en la que la quisiera expresar. Pero antes de ir y celebrar la fe de cada pueblo, de cada persona, todos los que vivían en esas ciudades de las que estamos mencionando en el libro de Apocalipsis tenían que celebrar el culto imperial. Ellos tenían que quemar incienso y hacer la confesión que el emperador de turno era el Señor. Pero los cristianos, aquellos que habían creído en el Señor Jesús, no reconocían a otro como Señor, no tenían como Dios a nadie más, no celebraban culto a nadie más, sino solo a nuestro Señor Jesús. Y sin importar las consecuencias y sin importar la persecución, hubo un pueblo que se mantuvo fiel y leal al Dios de la gloria. Esta mañana quiero hablarle a una iglesia que necesita reafirmar, amados hermanos, su compromiso con el Dios de la gloria. Estoy hablando de personas que en el siglo I, muchos de ellos ofrendaron su vida para serle fiel y leal al Dios que se hizo carne. Y esta preciosa mañana no es posible que situaciones del mundo actual puedan detener una iglesia que camina sobre las espaldas y sobre los hombros de hombres y mujeres que dieron todo por el todo para que esta fe se mantenga hasta este momento. Usted no puede quedarse por nada de esta vida. Usted no puede renunciar al llamado que Dios nos ha dado, no solo por elementos teológicos como los que son desarrollados en este libro, sino porque nosotros tenemos una fe que es grande y poderosa para la gloria de Dios. Este día, incito, motivo, llamo a las fuerzas vivas de esta iglesia a seguir adelante para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que nada ni nadie lo haga retroceder del llamado que ha recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. De una ofrenda de palmas al Señor esta preciosa hora. Si no ha leído el libro de Habacuc, le sugiero que lo lea. Le puedo asegurar que en menos de 20 minutos usted leyó todo el libro. Habacuc es un profeta que vivirá en carne propia la experiencia de la persecución que ejerce el imperio asirio sobre el reino del norte, pero que también aflige el reino del sur. Este personaje tiene una cantidad de preguntas para Dios, preguntas puntuales. No solo tiene preguntas, tiene reclamos a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí nos hemos quejado de la vida alguna vez? Y nos hemos sentido desafortunados, nos hemos sentido frustrados. Y nos sentimos más frustrados cuando no solo nos pasan las cosas que le pasan a los mortales, sino que paradójicamente predicamos a un Dios que es todopoderoso. Y decimos, ¿y cómo no puede sanar el cáncer? Ya ha sanado de cáncer, le comento. Pero sucede cuando Él quiere. ¿Cómo es posible que pasamos situaciones tan difíciles?
siendo que el Señor es soberano y lo que Él ha determinado, eso hace. Se nos ha predicado hasta la saciedad que Dios busca y quiere el bien de todos nosotros. Pero siendo honesto, nos va mal como le va mal a cualquiera. Perdemos como pierde cualquiera, lloramos como llora cualquiera. Y la gente dirá, bueno, ¿y aquí qué pasa? Eso es lo que le ocurrió a Habacuc. Y Habacuc le hace reclamos a Dios. No solo pregunta, no solo está inconforme con lo que está viviendo, sino que le reclama. Digo, ya nos hemos quejado de la vida, y sin señalar y sin acusar y sin ver de mala manera. Pero pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos reclamado? No solo nos hemos quejado, sino que le hemos reclamado a Dios. Bueno, lea Habacuc. Y Dios queda en un total silencio cuando Habacuc le está reclamando. No solo le reclama, llega el punto donde Dios le responde. Y cuando Dios le responde, a Habacuc le dice: yo voy a hacer justicia sobre Asiria. Y el instrumento que Dios iba a ocupar para hacer juicio sobre Asiria fueron los babilonios. Pero los asirios que destruyeron al norte serán juzgados por Babilonia, pero Babilonia destruirá al sur. Y es en esos contextos en que el Señor le dice a Habacuc, le da una visión, no está escrita, pero le da una visión. Y el Señor le dice a Habacuc: hay gente que se enorgullece, y mi alma no soporta el que se enorgullece. Y dirá: mas el justo por su fe vivirá. Muchos hemos malinterpretado el tema de la fe. Y hemos malinterpretado el tema de la fe porque, aunque yo creo que así es, pero ese no es su significado inicial, algunos llaman la fe como la llave que abre todas las puertas. Y decimos, si usted tiene fe, va a recibir esto. Parece que la fe es la moneda de cambio en el que nosotros podemos obtener lo que querramos o lo que deseamos o lo que se nos ocurra. Yo no digo que está mal que la fe pueda acompañarnos en los procesos de nuestras oraciones y nuestras peticiones, pero la fe no es la moneda de cambio. La fe no es el instrumento por el cual sus sueños serán realidad. En Habacuc capítulo 2, cuando habla de la fe, la palabra hebrea que aparece ahí es emuná. El justo por la fe vivirá. Y la expresión emuná en hebreo, de donde se traduce fe, no significa poder para hacer posible las cosas, no significa lo que hace real lo que yo quiero, o no significa que hará realidad mis sueños. La palabra emuná inicialmente significa firmeza. Todos digan firmeza. Si alguien tiene fe, no es el que más apuña los ojos cuando está orando y que grita y dice esto va a ser y aquello va a suceder. No, señor, cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de firmeza. Pero no solo significa firmeza, significa fidelidad. Y de lo que el Señor está diciendo al profeta, lo que el Señor le está diciendo al pueblo del tiempo de Habacuc, y lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy en día es: no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, el que permanecerá para siempre es el que se mantiene firme, es el que se mantiene fiel. Quizás las cosas no saldrán como uno quiere. Habacuc quería que se hiciese justicia sobre el imperio asirio, pero Dios iba a hacer justicia sobre el imperio asirio a través del imperio babilonio, pero ese imperio iba a terminar afectando a los judíos. Pero el Señor dijo: el justo podrá vivir no por otra cosa, sino por la firmeza. Gente que se va a determinar a servir al Señor aunque venga lo que venga, aunque esté enfermo, aunque esté pobre, aunque esté en problemas, aunque esté en dificultad. Yo me mantengo firme para la gloria del Dios que me ha llamado.
quiero. Este día quizás no va a tener lo que usted quiere en la oración, y no estoy desanimando a nadie para que no ore. Este día puedo decirles, quizás no serán realidad sus sueños más importantes de su vida, pero al final lo que marcará la diferencia es que a pesar de todo hay un pueblo que se mantenga firme de cara al sol, sin importar las inclemencias de la vida y del tiempo. Nos podemos mantener en pie para la gloria de aquel que nos ha llamado. Estamos viviendo una generación que si las cosas no salen como quieren, renuncian, abandonan, se retiran, desisten. Estamos viviendo una generación que si las cosas no se nos dan, pues ahí vemos qué hacemos, cómo lo hacemos, pero yo no voy a estar soportando ni aguantando, no voy a estar esperando más tiempo. A veces le ponemos no solo el horario a Dios, sino algunas situaciones y condiciones, y que si no se da en el tiempo y la forma en como yo digo, pues que Dios se pierda. Mano arriba aquellos que tienen una necesidad, que han estado pidiendo a Dios. Si usted tiene una necesidad, yo tengo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer posible eso? Pero ¿qué le digo si en algún momento Él dice, no lo voy a hacer? Dice la Biblia que Pablo oró sobre un asunto que qué será, no sé. Y no quiero inventar porque el texto no lo dice, y si no lo dice porque quiere que no sepamos qué era. Y tan insistente era su oración que yo me imagino que con esa comunicación que Pablo tenía con Dios, él oró la primera vez y le dijo el Señor a Pablo, no te lo voy a responder. No te diré o no te daré lo que me estás pidiendo. Y vuelve a orar, y cuando vuelve a orar el Señor le dice, ¿y ya no hablamos, Pablo? Pero una vez más insiste en la oración y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona no en tu fortaleza, sino en tu debilidad. Hay cosas de las que pedimos que les voy a decir y les seré honesto. Hay cosas que Dios no las va a responder, que Dios no las va a contestar. Aún así oremos toda una vida, porque no es su voluntad, no es su designio, no es su propósito, no es lo que Él quiere. Y esta preciosa hora vengo a decirle, a pesar de eso nosotros seguiremos adelante. Se necesita gente que esté tan determinada como Job y diga, aunque Él me matare, en Él esperaré. No importa lo que se nos venga encima. Hago un llamado a la iglesia aquí en este día. Debemos de permanecer en la fe que se nos ha sido predicada, que se nos ha sido confiada, que ha superado la prueba del tiempo, ha superado la prueba de las persecuciones, ha superado la prueba de la indiferencia. Pero se sale adelante cuando hay gente que está dispuesta a permanecer. Quizás no va a haber milagros, quizás no van a haber provisiones, quizás no va a haber lo que usted está esperando, pero Dios quiere saber si los que estamos aquí estamos dispuestos a permanecer hasta las últimas consecuencias y circunstancias. ¿Será que Dios puede contar con nosotros? ¿O será que si en algún momento Dios no hace lo que nosotros queremos o pedimos, sencillamente desistiremos del llamado que hemos recibido? Pero este día, bendito sea el Señor al cual yo predico, y bendiciones para aquellos que permanecen en un lugar indiferentemente a lo que pasa, lo que ocurra. Personas que no han depositado su fe en ninguna persona, en ninguna institución, pero han depositado su fe en el Dios Todopoderoso. Y no importa lo que pasa, no importa lo que ocurra, permanecen en el mismo lugar, están ahí sirviendo siempre, están haciendo la obra y la voluntad de aquel que nos ha salvado. Y esta preciosa mañana, una vez más, el llamado es a permanecer en la fe que se nos ha sido otorgada a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La fe, amados hermanos, es lo único que nos ayudará a llegar hasta el final. Y por eso es que la fe es tan atacada. Y es por eso que la fe es tan confrontada. Porque si algo nos dejó el Señor a nosotros, fue su fe. Esa fe que supera, aventaja muchas de las cosas que de otra forma no pudiéramos tenerlas. El escritor de este libro dice, sin fe es imposible
La palabra fe en el Nuevo Testamento, la palabra creer y la palabra fe, se traducen de dos palabras griegas, pistis y pisteu. Estas dos expresiones del griego se traducen a nuestro idioma por fe, pero muchas veces desconectan su significado, porque creer y fe del Nuevo Testamento se traduce como seguimiento, como adhesión, como confianza, como obediencia. Cuando el texto dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, no está hablando de un pensamiento, un concepto. Le están diciendo al carcelero, si estás dispuesto a confiar a Dios, si estás dispuesto a seguirlo y si estás dispuesto a obedecerlo, entonces serás salvo. Se los he dicho antes, que en una ocasión Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Jesús no le dirá, y he orado para que no seas zarandeado, y he orado para que Satanás no se te acerque. No, no dijo eso Jesús. Jesús dijo, y he orado para que tu fe no falte. El enemigo no puede atacar la doctrina porque la doctrina es invencible. El enemigo no puede atacar otros elementos porque no pueden ser atacados. Lo que va a atacar es tu fe. Cuando oras y las cosas no suceden, habrá alguien que aparecerá. ¿Y de qué te sirve congregarte? ¿Y de qué te sirve honrar a Dios? Si Dios te amara, no vivieras lo que estás viviendo. Y alguien viene y siembra en el corazón esa duda y la fe empieza a debilitarse. Por eso las palabras que Pablo dice son importantes. Cuando él está finalizando su ministerio y la comunidad alrededor de Timoteo rescata las frases de Pablo en las que él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Lenguaje militar, lenguaje deportivo, pero dice, he guardado la fe. Este día vengo a decirle a esta iglesia, si algo le ayudará a llegar hasta el final, es la fe. Pero fe traducida como firmeza, fidelidad, seguimiento, confianza, obediencia. Uno llega a las congregaciones y mira que hay gente que a pesar de las dificultades que se dan en todas las iglesias, no hay ninguna iglesia que no tenga dificultades. Pero uno llega a la iglesia y mira a un hermano ahí, mira a una hermana, vuelve a los años y mira a esos hermanos, y vuelve al tiempo y se encuentra a esos hermanos. Y uno no puede sino solamente darle gracias a Dios y darle honor a esa gente que a pesar de todo permanece. Desde que tengo de estar viniendo a Galaad hace ya como unos 9 años, he visto siempre al pastor Alcides, he visto a hermana Karin. Recuerdo ver a mi hermana, yo la conocí en San Bartolo. La he visto a mi hermano Darwin. Bueno, no puedo citarlos a todos, pero he visto gente que está aquí. Galaad es una iglesia hermosa, ¿sí o no? Pero tiene problemas como cualquier iglesia. Y cuando la gente se enfrenta a los problemas, ¿qué es lo más fácil? Desistir, quedarse, renunciar, abandonar. ¿Qué es lo que ha mantenido esta gente hasta esta fecha? La fe. Permanecer en la fe.
Póngase en pie en esta hora en el nombre de Jesús. La fe no es el instrumento por el cual ocurren los milagros. Los milagros ocurren por el poder de Dios. Si mal no recuerdo, en Lucas, Jesús arranca ese capítulo, creo que es el 17, diciendo: imposible es que no vengan problemas, pero ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Mejor le fuese atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Ese tropiezo son conflictos, porque Pedro le dirá a Jesús: es difícil perdonar a mi hermano, le dirá. Y como es difícil perdonar al hermano, lo más fácil es caerme y no seguir. Así que en ese contexto el siguiente verso dice: aumentanos la fe. La fe no está aumentada para hacer milagros, la fe está aumentada para soportar los tropiezos de la vida. ¿Por qué el que no tiene fe no agrada a Dios? Porque es inconstante, desobediente, infiel. Pero el que tiene fe agrada a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Yo quiero orar, que sea unos minutos, el tiempo está ya finalizado, pero quiero orar por alguien este día que enfrenta tropiezos, enfrenta problemas y a veces piensa que su fidelidad dentro del camino del Señor está supeditado a si el Señor hace aquello o no lo hace. Pero este día quiero orar por alguien que quiere permanecer fiel a pesar de las adversidades de la vida. Tenemos adversidades. ¿Quién está enfrentando luchas en este momento? Yo voy a orar por usted para que el Señor le ayude. Bueno, si Él quiere sanar, va a sanar. Si Él quiere resolver, va a resolver. Pero más que eso, yo voy a orar para que usted pueda llegar hasta el final, pase lo que pase y venga lo que venga. ¿Quién necesita la ayuda de Dios? Venga a este lugar. Vamos a orar un momento en el nombre del Señor Jesús. Vamos a cantar, pero también vamos a orar esta preciosa hora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ábrase paso ahí, hermano. Amén. Puede pasar. Tenemos unos minutitos. Amén. Véngase, la invitación ha sido dada. Vamos a hacer esta oración mientras adoramos al Señor. Los músicos se preparan. Eso es. Hay hermanos que están saliendo ahí de las sillas. Amén. Hay luchas, hay batallas. La palabra de Dios ha sido predicada y que esta semilla pueda caer, ha caído en buena tierra. Pero este momento vamos a orarle al Señor como las indicaciones se nos han sido dadas. Señor, ayúdame, dame firmeza, Dios de la gloria. Dame, Señor, esa fuerza que solamente proviene de ti. Eso es, hermana, véngase. Eso es, levante su mano ahí donde usted está. Aleluya, también puede hacerlo. Señor, danos esa fuerza que necesitamos en ti, Dios de la gloria. Señor, ayúdame a mantenerme firme, a mantenerme en fidelidad, Señor, a pesar de las diferentes adversidades, a pesar de las diferentes tormentas, a pesar de las diferentes tribulaciones, Dios de la gloria, a pesar de las diferentes, Señor, situaciones que la vida me va a presentar. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, a ti clamamos en esta hora. Hermano querido, sigue hablando con Él, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por lo tanto, en esta mañana nuestra oración, Señor, sabemos que hay algunos que están luchando con enfermedades, sabemos que están algunos luchando con situaciones familiares, situaciones financieras, problemas emocionales,
emocionales, espirituales y físicos. Pero en esta hora, Señor Jesucristo, nuestra oración es: ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que cualquier circunstancia no me pueda mover, Señor, de mi fe en ti, Señor de gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover.